Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Armando Chávez López. Voy en octavo semestre de nutrición y hoy les voy a presentar lo que sería el estudio de mecanismos moleculares y nuevas estrategias de tratamiento para la esteatohepatitis no alcohólica o NASH. Y bueno, en resumen, la esteatohepatitis no alcohólica es una forma grave de la enfermedad del hígado graso no alcohólico o NAFLD, que en la mayoría de los pacientes presentan hígado graso no alcohólico, ya que en la mayoría de los pacientes presentan hígado graso no alcohólico, no progresivo atribuible a esteatosis simple, perdón. Además, múltiples impactos, incluidas las diferencias genéticas, la acumulación de grasa, la resistencia a la insulina y los cambios en la microbiota intestinal, explican la progresión de la EHNA. La EHGNA está fuertemente asociada a la obesidad, que induce a la secreción de adipoquinas en el retículo endoplásmico y estrés oxidativo a nivel celular, que a su vez induce a esteatosis hepática, inflamación y fibrosis. eh, y bueno, entre otros factores, se reconoce que la microbiota intestinal tiene un papel importante en el inicio de esta enfermedad multifactorial, que bueno, que es multifactorial, y se considera que el estrés oxidativo es un factor clave en la progresión de la NAFL o bueno, de NAFL a NASH. Y la infiltración de macrófagos es evidente, o bueno, es más evidente en la NAFL, mientras que la infiltración de células T es más evidente en la NASH. Ah, perdón. Y aunque hay varios ensayos clínicos, han demostrado que la terapia con antioxidantes con la vitamina E pueden controlar eficazmente la patología de la hepatitis a corto plazo. Sin embargo, los efectos a largo plazo siguen siendo oscuros y a menudo han demostrado ser ineficaces en muchas otras enfermedades, y varios protocolos de antioxidantes a largo plazo no han logrado reducir la mortalidad, y se debe considerar nuevas modalidades de tratamiento que incorporen el conocimiento actual de la patogénesis molecular de la EHGNA. Y bueno, introduciendo pues la enfermedad del hígado graso no alcohólico, es una causa común de la enfermedad de la hepatitis crónica, de la hepática crónica, que es representativa de la creciente prevalencia del síndrome metabólico, y la mayoría de los pacientes con NAFLD presentan hígado graso simple, no progresivo, ya que el hígado graso no alcohólico perdón, a saber, de hígado graso no alcohólico. Y bueno, la esteatopatitis no alcohólica es una enfermedad más grave de la NAFLD, que se define en términos generales por la presencia de esteatosis con inflamación y fibrosis progresiva, que finalmente conducirá a cirrosis y después a carcinoma hepatocelular. Y bueno, es importante destacar que en un subconjunto de pacientes con la NAFLD desarrolla la NASHD a través de mecanismos pocos conocidos. Y aunque la NAFL generalmente no es progresiva, puede progresar en pacientes que alberguen el alelo de riesgo del gen PNPLA3, y la evidencia creciente ha surgido la presencia de correlaciones entre la microbiota intestinal, la translocación bacteriana, eh, ay, perdón, las alteraciones, perdón, y en las grasas pueden inducir a la EHNA y exacerbación de CHC, bueno, relacionado, y la obesidad y la resistencia a la insulina se han aceptado como factores de riesgo para la progresión de la EHGNA y la ENA, y la grasa visceral induce a la producción de varias citocinas asociadas a la grasa e induce inflamación, incluso en pacientes que albergan el alelo sin riesgo de PNPLA3. La estatosis hepática es la característica común de la NAFLD, y desde etapas tempranas hasta cirrosis avanzada de NASH. Y bueno, la grasa hepática induce estrés celular e inflamación directamente a los hepatocitos y también a las células no parenquimatosas circundantes, y el estrés oxidativo parece ser responsable de iniciar la necroinflamación y las especies reactivas de oxígeno que se generan durante el metabolismo de los ácidos grasos libres en microsomas, peroxisomas y mitocondrias, que constituyen una fuente establecida de estrés oxidativo, dado que las mitocondrias constituyen la fuente celular más importante de especies reactivas de oxígeno. La disfunción mitocondrial puede desempeñar un papel central en la progresión de la NASH.
Y, perdón, las reacciones inmunes contribuyen a un lado de la hepatitis en la EHNA e incluso el hígado con NAFL están presentes varios tipos de células inflamatorias y se cree que afectan la progresión de la NAFL a NASH. Perdón. Los estimulantes relacionados con la microbiota intestinal y los lípidos hepáticos inducen reacciones inmunes y varios estudios han sugerido que los antioxidantes como la vitamina E junto con el 1-aminobenzotriazol confieren beneficios a los pacientes con NAFLD y Asociación Estadounidense para el Estudio del Hígado. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos moleculares relacionados con los antecedentes genéticos en la EHGNA. Y bueno, los antecedentes genéticos, la obesidad visceral, la resistencia a la insulina y la esteatosis hepática son características en la EHNA y con la susceptibilidad de la NAFLD. Y bueno, el alelo de riesgo para este gen se correlacionó con el riesgo general de EHNA, aunque no tanto para la obesidad y la EHNA relacionada con la obesidad. Además, la función de PNP LA3 no está clara y se complica por la conservación de que los ratones deficientes con PNP al LA3 no desarrollan ni hígado graso ni daño hepático. Recordemos que este estudio fue aplicado en ratones. Y bueno, sin embargo, la sobreexpresión de la proteína de unión regulada por esteroles 1C que se unen al sitio de inicio de la transcripción del gen PNPLA3 de ratón y activa su expresión, mientras que en la caída de PNPLA3 disminuye el contenido de triglicéridos intracelulares en los hepatocitos primarios. Por tanto, PNPLA3 puede funcionar como un gen diana corriente debajo de SREBP que media la estimulación de la acumulación de lípidos por, bueno, la misma SREBP. Y bueno, los ratones transgénicos que sobreexpresan el mutante PNPLA3 sensible a la NAFLD en el hígado, pero no en el tejido adiposo, expresan niveles alterados y composición de triglicéridos hepáticos. Por lo tanto, este alelo de riesgo debe ser el primer golpe para inducir a la acumulación de triglicéridos hepáticos y los golpes posteriores necesarios para afectar la progresión de la enfermedad. Esta variación genética diferencia entre esteatosis simple con o sin inflamación mínima y fibrosis que progresa a EHNA. Y bueno, los pacientes con el genotipo RS738409G del poliformismo del nucleótido único sensible a la NASH puede progresar a esteatosis simple, así como a NASH. Y probablemente en las mismas condiciones metabólicas, este alelo da como resultado la variante L148M de la proteína PNPLA3. Y este alelo también es susceptible al carcinoma hepatocelular y de mal pronóstico. Bueno, un metaanálisis reveló que esta variante se asocia con un mayor contenido de grasa hepática en comparación con los individuos de igual peso que no albergan el poliformismo PNPLA, pero 2 y un mayor riesgo de fibrosis grave, incluso en presencia de otras etiologías de enfermedades hepáticas crónicas. Sin embargo, la esteatosis relacionada con el virus de la hepatitis C puede no verse afectada por poliformismos, ya que el propio VHC puede inducir a la acumulación de lípidos hepáticos y no todos los pacientes con EHNA progresiva tienen el alelo de riesgo de PNPLA3. Por tanto, se ha demostrado diferencias en las características de los pacientes con EHGNA, con o sin alelos de riesgo de PNPLA3 y la EHGNA relacionada con la PNPLA3 no se caracteriza por las características típicas del síndrome metabólico, como hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y niveles bajos de colesterol HDL. Los pacientes con NAFLD relacionada con la obesidad exhiben la misma atribución del genotipo PNPLA3 que los pacientes no obesos, mientras que los genes relacionados con la inflamación están regulados positivamente en el tejido adiposo. El PNPLA3 mutante y el NAFLD de tipo salvaje mostraron los mismos niveles eh, de expresión genética
inflamatoria de los adipocitos, mientras que las patologías relacionadas con la hepatitis fueron significativamente más altas en los pacientes con el mutante PNPLA3. Eh, Ahora, pues, tocaría hablar sobre mecanismos moleculares relacionados con las señales derivadas del intestino en la EHGNA, y actualmente se acepta comúnmente la importancia de la función intestinal y los cambios de la microbiota en la salud general. La microbiota intestinal juega muchos roles en la NAFLD y la NASH, y carcinoma hepatocelular, función cardíaca, aterosclerosis vascular, diabetes y otras afecciones. Sin embargo, los patrones de la microbiota intestinal se ven fuertemente afectados por numerosas características ambientales y los resultados suelen ser controvertidos. La endotoxina o LPS producida por la microbiota intestinal se puede administrar al hígado a través de la vena porta, lo que plantea la pregunta de por qué se permiten tales materiales tóxicos, que tales materiales tóxicos fluyan a través de la barrera intestinal hacia la vena porta. Los cambios en la microbiota pueden inducir aumentos en la permeabilidad intestinal que resultan en la propagación de señales inflamatorias hacia la sangre portal y el hígado. La permeabilidad intestinal alterada en modelos murinos pueden permitir una variedad de tensiones celulares, como el estrés oxidativo, el estrés del retículo endoplásmico y los LPS derivados del intestino, induzcan y desencadenen respuestas inflamatorias y daño hepático progresivo. Los modelos murinos de EHGNA de sobrecrecimiento bacteriano desarrollan cambios de composición y un aumento de permeabilidad intestinal con una reducción simultánea de expresión de proteínas de unión estrecha. Además, los niveles de endotoxina plasmática son significativamente más altos en pacientes con NAFLD y en modelos de NASH. Morino. Y bueno, las dietas ricas en grasas son capaces de aumentar las concentraciones de LPS de 2 a 3 veces. Además, la microbiota intestinal de ratones diabéticos se puede alterar con suplementos prebióticos para aumentar el Bifidobacterium lactobacillus y Clostridium cocoides, produciendo, perdón, de esta manera una menor cantidad de LPS y plasma plasmático. Niveles de citocinas y disminución de la expresión hepática de marcadores de estrés oxidativo e inflamatorio. Los pacientes con EHGNA comprobada por biopsia tienen una mayor permeabilidad intestinal con uniones estrechas intercelulares interrumpidas en el intestino. Esas anomalías están relacionadas con un mayor crecimiento bacteriano en el intestino delgado, y la colonización microbiana del intestino comienza inmediatamente después del parto. Incluso la vía parto vaginal o cesárea puede afectar la microbiota intestinal. Muchos factores pueden alterar la microbiota intestinal, incluida la lactancia materna, la alimentación con fórmula, enfermedades, cambios de dieta y tratamiento con antibióticos. Eh, por lo tanto, la composición de la microbiota intestinal difiere significativamente entre los niños de zonas rurales y los países industrializados, y el aumento del consumo de frutas y verduras en las dietas altas en fibra y las dietas de restricción energética que prevalecen en las zonas rurales se asocian con mayores cantidades de prebotella, menores cantidades de bacteroides y mayor riqueza de genética bacteriana, lo que lleva a una menor prevalencia de obesidad, resistencia a insulina y trastornos inflamatorios. Sin embargo, los mecanismos subyacentes con los cuales los patrones de microbioma intestinal afectan la NAFLD no se han definido claramente. En las heces de NAFLD humana se han demostrado que el Clostridium cocoides es más alto en NASH, mientras que bacteroides prebotella es más bajo en NASH, y las bacterias entéricas suprimen la síntesis del factor adipocito inducido por el ayuno, lo que aumenta la actividad de lipoproteína lipasa y aumento de acumulación de triglicéridos en el hígado, lo que indica una afluencia directa del microbioma en la EHGNA. Ay, perdón. Eh, el estado peritoneal, intestinal y oral se correlaciona con la progresión de la enfermedad hepática crónica CHC, y el tratamiento de la periodontitis podría mejorar las transaminasas, el EHGNA, y de hecho varios probióticos que controlan la microbioma intestinal ayudan a mejorar la EHGNA. Además, varios estudios que utilizan modelos de hepatocarcinogénesis han encontrado que una dieta rica en grasas aumenta los niveles de ácido
cólico, un metabolito bacteriano intestinal que daña el ADN y exacerba la hepatocarcinogénesis. Además, los antibióticos son capaces de anular esos efectos. El microbiota intestinal afecta no solo a la EHGNA, sino también la hepatocarcinogénesis relacionada con la obesidad, incluso en una corta duración del tratamiento con antibióticos da como resultado cambios en la microbiota que pueden aumentar el riesgo de resistencia a los antibióticos y la transferencia de genes, resistencia de patógenos. Por lo tanto, se debe considerar otro enfoque para controlar la microbioma intestinal. Un método potencial para el mantenimiento de la microbiota intestinal implica el uso de prebióticos y de probióticos también, perdón, de verdad lo siento, me duele mucho la garganta. Y bueno, ya para concluir, diferenciar la EHNA no progresiva y la EHNA progresiva es un tema de fundamental importancia que aún no se ha resuelto. El marcador relacionado con la apoptosis CK18 puede ser un buen marcador candidato para la evaluación clínica y los mecanismos moleculares de esta enfermedad relacionada con el estilo de vida que tiene un componente genético. eh, Son complejos y las estrategias de mantenimiento son igualmente complejas. Aunque la administración de vitamina E es el único tratamiento que se sabe que es eficaz, se necesitan seguimientos más prolongados de los pacientes, ya que muchos estudios han indicado que se requiere precaución para evitar los efectos potencialmente mortales de los antioxidantes y los protocolos de tratamiento óptimos y las combinaciones de estas terapias merecen una mayor investigación. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Armando Chávez López. Espero que les haya parecido interesante y hasta luego.